La mayoría de inversores pagan más impuestos de lo que deberían, especialmente porque no entienden cómo funciona la tributación. Mucha gente no conoce la norma antiaplicación. Puede llegar a tener problemas con Hacienda en revisiones que le puedan hacer. Si traspasamos ese fondo a otro fondo, podemos aprovecharnos y no tributar. Hacemos efecto bola de nieve. Si no tributamos porque hacemos un traspaso, ¿qué conseguimos? Que todas esas ganancias sigan generando, la bola de nieve se vaya haciendo más grande, y cuanto más grande sea la bola, más genera. La mayoría de inversores pagan más impuestos de lo que deberían, especialmente porque no entienden cómo funciona la tributación. Hoy, Ricardo, vamos a intentar cambiar un poco eso. No sé si lograremos cambiarlo del todo, pero nos hemos currado un episodio hablando sobre fiscalidad. Sí, efectivamente, nos lo habían pedido los espectadores del podcast en los comentarios, que siempre los leemos, intentamos responderlos, así que nos encanta que nos comentéis cosas. Y como es un tema que, no, aparte de que nos habían pedido, está de plena actualidad, porque hasta finales de junio tenemos para presentar la declaración del IRPF, hemos dicho, oye, vamos a prepararnos un buen episodio. De hecho, tenemos aquí unos buenos apuntes con ejemplos para que todo el mundo le quede todo claro, y como no nos queremos saltar nada, hemos dicho, venga, con apuntes, vamos a hacerlo lo más ameno posible, que es un tema muy interesante, pero que a veces se puede hacer también un poco bola, ¿no? Sobre todo para el que no lo controla. Así que vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Sí, es un tema más que complejo, porque al final cuando lo entiendes pues dices tiene sentido, pero sobre todo es muy denso, ¿no? Por tanto, bueno, pues no queremos que se nos olvide nada, tenemos también algún ejemplo para que quede claro, clarinete, y venga, vamos con ello. Sí. Antes de nada, por cierto, Ricardo, vamos a también explicar cómo tienen que tributar los partícipes del fondo multigestión Basalto USA, que no espero que hayan vendido porque va todo esos fantástico. Tendrán que tributar dentro de 50 años por lo menos, porque va muy bien y vamos, muy contento de... Vaya año, ¿no? Sí, la verdad es que espectacular. Yo creo que la clave fue saber capear muy bien el temporal de la guerra de Irán, y luego aprovecharse del impulso o ver el impulso que empezaban a coger los semiconductores y algún otro tipo de sector y valor. Y bueno, pues nos hemos aprovechado de todas estas subidas que ha tenido el mercado en el mes de abril, espectacularmente bien. Y ahora lo que hay, pues como siempre decimos, ¿no?, es seguir así, seguir entre los mejores del año y dándolo todo, que los partícipes estén contentos y orgullosos. Pues que a es de lo seguir que trabajando, se trata. que como siempre comentamos aquí en este vídeo, además, en nuestros vídeos, es un maratón infinito esto. Efectivamente, aquí sacar pecho poco, ¿no? Porque cada vez que sacas pecho no se puede. Al siguiente día te dan el zasca, ¿no? Así que mejor seguir trabajando y que los resultados hablen por cada uno. Vale, bueno, pues vamos ya a meternos de lleno en el IRPF, los tramos y bueno, sobre todo con los ejemplos creo que se va a entender bastante bien. Sí, yo creo que lo primero, aparte de centrarnos en fiscalidad, vamos a entrar en detalle en la fiscalidad de acciones, de dividendos, que también son un poco los grandes desconocidos, sobre todo el scrip dividend, ETFs y fondos de inversión. Y luego haremos un último bloque pues de algún pequeño consejito, ¿no?, para intentar que la gente no se olvide de cositas que le pueden ayudar pues al final a tener una carga tributaria menor, ¿no? Así vale. Que, bueno, si quieres, lo primero que podemos hablar, o por empezar, es cómo se distribuye la declaración del IRPF en España, ¿no? Hay dos grandes grupos para diferenciar los ingresos, que tendríamos la base imponible general, sí, que sería todo aquello que tiene que ver con la renta del trabajo, con la renta de actividades económicas, con los alquileres que se cobran si tenemos casas en propiedad que las tenemos alquiladas, pues todo eso iría a una base imponible general, que tiene unos tipos pues más altos, ¿no? Que la segunda base, que sería la base imponible del ahorro, que sería donde entraría todo lo que tiene que ver con rentas que provienen de inversiones. Inversiones en renta variable, en renta fija,
dividendos, todo eso. Todo eso iría dentro de la base imponible del ahorro. Y luego, una vez que hablamos de la base imponible del ahorro, distinguimos dos subbloques dentro de la base imponible del ahorro. Uno que sería el rendimiento del capital mobiliario, ¿vale? Donde básicamente lo que iría ahí dentro sería el cobro de dividendos, el cobro de intereses, los intereses que podemos cobrar también de renta fija, ¿vale? Y luego una segunda parte que sería las ganancias y pérdidas patrimoniales. Probablemente la más famosa. La más famosa, que se produce cuando vendemos cualquier activo que tenemos en propiedad, ¿vale? Si vendemos unas acciones, si vendemos un fondo de inversión, ¿vale? Pues ahí se produce una ganancia y pérdida patrimonial, que ahora veremos cómo calcularlas, ¿no? Según el tipo de producto que es. ¿Se pueden compensar estos dos? Sí, efectivamente. Hay que calcular el resultado de los dos por separados. Dentro de la ganancia y pérdida patrimonial se compensan unos negativos con positivos, pero luego si uno de los dos bloques da negativo, que normalmente el que suele dar negativo es el de ganancia y pérdida patrimonial, pues en el mismo año se puede llegar a compensar con hasta un 25% del saldo positivo que tengas en rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Y una vez que has compensado ese 25% del saldo positivo del rendimiento de capital mobiliario, en caso de que te quedes todavía con un negativo en el total, pues ese negativo pasas a compensártelo o a poder compensártelo en los siguientes 4 años donde hagas la declaración del IRPF. Vale, por entenderlo así con palabras un poquito más sencillitas, dentro de la base imponible del ahorro, que es un poco lo que más nos interesa en cuanto a inversiones, está los ingresos que recibes, ¿no? Que es el rendimiento del capital mobiliario, es decir, lo que tú no das a vender, simplemente lo vas recibiendo, pues ya sea porque sean dividendos. Porque tienes propiedad de algún activo que te da unas rentas. Claro, vale. Es lo que te viene, básicamente. Y luego ya ganancias o pérdidas patrimoniales cuando tú das el botón de vender. Y ahí puedes ganar o puedes perder dinero en función de la revalorización que ha tenido el activo. Se puede compensar dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales, ahí únicamente todo, pero luego si el total de ganancias y pérdidas patrimoniales es negativo, se puede compensar con parte de los rendimientos de capital mobiliario, que teóricamente siempre va a ser positivo. Efectivamente, siempre has cobrado. cobrado. Puede haber un caso tienes una cuenta corriente, un depósito que te ha dado intereses, empresas que te han dado algún dividendo, o sea que esa parte siempre va a ser positiva. Pero entre los dos solo se puede compensar hasta el 25% y si queda algo ahí de pérdidas, tienes 4 años también para poder seguir compensando. Vale, correcto. Pues creo que esta primera parte de las dos bases o de entender un poco al final el IRPF que nos importa como inversores, esta quedaría comprendida. Pasaríamos ahora, pues vamos a meternos o a centrarnos en la parte de las acciones, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo se generan esas ganancias y pérdidas patrimoniales a nivel de las acciones, cómo tributarían también los dividendos, que también es parte de la retribución al accionista que nos dan las compañías, dónde va cada uno. Hemos hablado de dos bloques, rendimiento de capital mobiliario, de ganancia y pérdida patrimonial, y cómo calcularlos, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Sí, claro, aquí la primera pregunta que surge es cómo calculo esa ganancia o pérdida. Correcto. Cuando has vendido unas acciones, pues lo tendríamos fácil, ¿no? Pues sería el valor de transmisión, que es el valor de venta, ¿vale? Menos las comisiones de venta y corretajes de bolsa. Spread, ¿no? Spread que se llama. Sí, menos el valor de adquisición, que sería el precio de compra, al cual restamos, bueno, en este caso, al precio de adquisición sumamos las comisiones. O sea, por un lado, valor de adquisición, valor de transmisión. En el valor de transmisión restamos las comisiones, en el valor de adquisición sumamos las comisiones, ¿vale? Y para esto se aplica el famoso método FIFO, que es lo primero que entra, es lo primero que sale. Efectivamente, si hemos comprado, vamos a imaginar acciones de Telefónica, ¿vale? La empresa por antonomasia, ¿no? Aquí española. Sí. Si tenemos acciones de Telefónica compradas en diferentes fechas, una la he comprado
he comprado 500 acciones en enero y he comprado 1000 acciones en junio, cuando venda, siempre se venden las más antiguas primero. Eso es lo que quiere decir el método FIFO. Vale. Porque tienen un precio de adquisición, no tienen el mismo precio de adquisición las que compraste en enero que las que compraste en junio. Así que siempre que tengamos de diferentes fechas hay que tenerlo muy bien definido, porque las que se venden son las más antiguas, ¿no? Vale, en este caso que es ventas, ¿no? Ganancia, pérdida patrimonial, aquí no hay retención de ningún tipo, que luego con los dividendos sí que tienes que tener cuidado. Correcto. En los dividendos y en los fondos de inversión sí nos retiene Hacienda el 19%. En las ventas de acciones no nos retienen el 19%. No hay retención. Vamos, que recibes todo el dinero y luego tú te encargas de, en la renta, pues ajustarlo. Correcto. De hecho, en los últimos años Hacienda ha desarrollado lo que llama el programa de cartera, que es porque antiguamente no existía. O sea, antiguamente tú tenías que meter todas las operaciones a mano. Pero en los últimos años ha desarrollado la parte de la cartera de acciones y ahí ya aparecen datos que yo recomiendo que siempre se revisen los datos que aparecen en la cartera. Yo soy partidario, porque soy muy ordenado, de meter los datos yo a mano con los valores de adquisición, de transmisión, con las comisiones y demás. Pero si alguien lo quiere hacer a través del programa de cartera, genial, que compruebe los datos y sobre todo que tenga cuidado con los brokers que puedan tener fuera de España, porque en ese caso Hacienda no debería tener esa información. Por tanto, la tendríamos que detallar nosotros al hacer la declaración. No podemos confiar en el programa cartera si tenemos, por ejemplo, pues vamos a poner 2 ejemplos famosos: Interactive Brokers, ¿no? Y bueno, y de Giro también, o bueno, pues sí, este tipo de brokers que operan fuera de España, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso y sepamos que no hay retención. La retención básicamente es que Hacienda, cuando tú vendes algo o cuando ingresas, tienes algún beneficio, se queda con una parte para que cuando tú hagas la declaración tienes que informar de ese beneficio, ¿vale? Pero ya has pagado un anticipo a Hacienda. Vale. No, por informarlo no quiere decir que vuelvas a pagar, sino que Hacienda te va a decir, oye, ya me lo has pagado, pues aunque me lo informes aquí, en el total te lo descuento. Vale, pero bueno, que eso en ganancia y pérdida no incumbe, porque tú vendes la acción y te viene todo. Una cosa también importante es que dentro de estas operaciones que haces al año se pueden compensar. Por ejemplo, tienes una acción que cayera en el año 2025, que como todo subió, pues no me viene a la cabeza, pero yo qué sé, a lo mejor un Microsoft que ha tenido un año 2026 un poco turbulento. Bueno, pues has tenido un mal timing y a finales de año que corrigió un poco, pues has vendido con pérdidas Microsoft, pero luego tienes el Banco Santander que lo ha hecho excelente. Entonces puede compensar las pérdidas de una con la ganancia de otra. Y si siguen quedando pérdidas, sigues teniendo, o puedes compensar luego con rendimiento mobiliario cuando hagas todo, o sigues teniendo 4 años para compensar. Correcto. Aquí una cosa importante, el único asterisco que vamos a poner a la compensación, que es la norma antiaplicación. Importante. Mucha gente no conoce la norma antiaplicación, ¿vale? Y puede llegar a tener problemas con Hacienda en revisiones que le puedan hacer de las declaraciones presentadas. Básicamente lo que dice la norma antiaplicación es que si yo tengo una pérdida patrimonial en un momento determinado, si he comprado o he vendido valores de la misma compañía en los 2 meses anteriores o posteriores, no puedo aplicarme esa pérdida en la declaración de ese año, sino que tendré que esperar a vender los valores homogéneos recomprados 2 meses antes o después para poder aplicarme esa pérdida. ¿Esto por qué lo hace mucho la gente? Pues porque a final de año muchos dicen, oye, tengo una pérdida ahí en estas acciones. ¿Tú la has llegado a pensar? No, pero ¿qué dices? Estamos a 31 de diciembre, si vendo estas acciones y las compro el 2 de enero, aquí no se entera nadie. Claro. Sí. Efectivamente, dices, las vendo, me quito declaro la pérdida en la declaración de este año, por ejemplo, 2026,
y compro el mismo valor porque me gusta en los primeros días de 2027. Pues esa pérdida generada en 2026 no la podrías tener en cuenta en la declaración de ese año, sino que tendrías que esperar a que vendieras las que has comprado a primeros de 2027, ¿vale? Porque Hacienda te dice que esos 2 meses, para que no hagas esa traquiñuela de declarar pérdidas ficticias, vamos a llamarlo de alguna manera, pues te tienes que esperar 2 meses. Y si pasan 2 meses y un día, pues ya no tendrías ningún problema, ¿no? Aquí el tema cripto creo que no estaba muy claro en si se podía o no, pero vamos, mi idea es que si se puede 1 año o 2, luego evidentemente lo pasarán a la misma estrategia. Pero había ahí un asterisco que no me ha quedado muy claro, he leído alguna opinión contraria recientemente, pero bueno. Sí, normalmente al final bien. El mundo cripto se va incorporando con una fiscalidad muy parecida a lo que pueden ser las acciones, ¿no? La ganancia y pérdida. Hay que declarar la ganancia y pérdida patrimonial que se tiene. Si tienes staking, que es como cobrar intereses, pues eso va como dividendo. Pues se suele ir incorporando de la misma forma que las acciones, ¿vale? Pero bueno. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Venga, para vamos que a quede darle un poco clara la cosa. Lo vais a ver en pantalla, Sí, ¿no? Para que lo tengamos claro. Aparecerá en pantalla, nos haremos nosotros chiquitos o desapareceremos y aparece el primer ejemplo. Ejemplo 1, compraventa de acciones. El 15 de marzo se compran 1.200 acciones de la compañía A, que cotiza en bolsa a un precio de 4 euros cada una. Los costes asociados a la operación ascienden a 30 euros. El 6 de octubre de ese mismo año se venden 600 acciones a 7 euros. Los costes asociados a la venta son de 20 euros. ¿Cómo se calcula el valor de transmisión? Se calcula precio de venta de 500 acciones menos gastos incurridos a la venta, que son 600 acciones por 7 euros, menos los 20 que es el coste, en total 4.180 euros. Valor de adquisición, precio de compra de las 500 acciones más gastos incurridos de compra prorrateados es igual a 500 acciones por 4 euros más 12,5 euros es igual a 2.012,5 euros. Resultado, 4.180 euros menos 2.012,5 euros. Total, la ganancia patrimonial de este ejemplo serían 2.167,5 euros. Claro, aquí hemos tenido ganancia, por tanto, sobre eso luego entran los tramos que hay que pagar, ¿no? Correcto, efectivamente. Lo miraremos también más en detalle. En este caso sería sobre un 19%, si no recuerdo mal. Pues un 19% de esos 2.167,5 euros no son tuyos, que lo sepas. Vamos a ver un segundo ejemplo ahora de venta de acciones compradas en fechas diferentes para ver lo del método FIFO, ¿no? que habíamos comentado. Entonces, vemos ya en pantalla el ejemplo 2, que es que el 5 de marzo se adquieren 1.200 acciones de la compañía X cotizada en bolsa a 4,5 euros cada una, siendo los gastos de compra 50 euros, las comisiones. Buenas comisiones, Sí. Cobran aquí. Bueno, son datos de ejemplo, ¿no? El 3 de julio de ese mismo año se compran otras 600 acciones de la empresa X a un precio unitario de 3,5 euros, algo más baratas que las primeras, y unos costes asociados de 30 euros. El 16 de octubre de ese mismo año se venden 1.500 acciones a 4,5 euros cada una, con unos costes de venta de 35 euros. Lo primero, pues se aplica el método FIFO. Se venden primero las acciones más antiguas, que eran las 1.200 que compramos a 4,5. Esto quiere decir, pues como hemos dicho, que las 1.500 acciones vendidas se corresponden primero a las compradas el 5 de marzo, que fueron 1.200, y posteriormente con las adquiridas el 3 de julio. De ahí sacaríamos las 300 restantes. El valor de transmisión, ¿cómo lo calcularíamos? Pues el precio de venta de 1.500 acciones menos los gastos de la venta, que serían 1.500 acciones por 4,5 euros menos los 35 euros de los gastos. Total, 6.715 euros de valor de transmisión. Y el valor de adquisición, pues el coste de 1.200 acciones, de las más antiguas, sería el precio de compra más los gastos de compra. En este caso, 1.200 acciones por 4,5 euros más los 50 euros de comisiones,
5.450 euros. Y el coste de 300 acciones, de las más nuevas, lo calcularíamos pues igual, ¿no? Pero habría que prorratear en este caso las comisiones, los gastos de la compra, porque tenemos los gastos de todas las acciones que compramos en la segunda tanda, pero solo vamos a vender una parte de ellas. Por tanto, serían 300 acciones por 3,5 euros de precio de venta, más para prorratear haremos los 30 euros entre las 600 acciones que teníamos por las 300 acciones que vendemos en esta segunda tanda, que serían 1.065 euros. En total, ¿qué tenemos? Pues que el coste es 5.450 euros de valor de adquisición, más los 1.065 de la segunda tanda. Total, 6.515 euros de valor de adquisición. El resultado total, pues los 6.715 euros del valor de transmisión menos los 6.515 del valor total de adquisición, nos da una ganancia patrimonial de 200 euros. A pagar. No, en este caso, ganancia patrimonial a pagar al fisco. Beneficio para nosotros, ¿no? Pero sí. hay que compartirla. Hay que compartir. Vale, pues pasamos, si quieres, espero que con los ejemplos haya quedado un poco más claro de ver cómo funciona. Al final esta creo que es un poco la parte más sencillita, ¿no? De la tributación, ganancias y pérdidas, en este caso sencillitas, lo que ganas o lo que compras menos lo que vendes, las que primero entran son las que primero salen y el resultado pues es lo que sale, si es ganancia o pérdida patrimonial. Vale, y luego tenemos los dividendos, ¿no? Que aquí ya se puede liar un poco más la cosa por el tema retenciones y demás, y porque no van dentro de la parte de ganancias o pérdidas, sino que va en el otro lado, rendimientos mobiliarios, rendimientos del capital mobiliario. Correcto, aquí hay mucha gente que se lía un poco, pero hay que separar lo que es lo que gano o lo que se genera por la venta de un activo de lo que se genera por la propiedad de un activo. En este caso, un dividendo se genera por la propiedad del activo, por tanto, a rendimiento del capital mobiliario. Y cuando es venta de acciones, a ganancia y pérdida patrimonial. Entonces, ¿qué decimos? Pues que el rendimiento, el beneficio que se genera por esos dividendos lleva una retención del 19%. Aquí sí que Hacienda... veremos que, si nos metemos en el movimiento del banco, veremos que hay un dividendo bruto y un dividendo neto. Ahí vemos lo que nos retiene Hacienda, ¿vale? Y luego todo irá a rendimiento de capital mobiliario. Lo importante aquí es que dentro del grupo de rendimiento de capital mobiliario podemos deducirnos, ¿vale? Unos gastos, ¿vale? Que son los gastos de administración y custodia de la cartera de acciones, ¿vale? No confundir con si tenemos la gestión de una cartera delegada. Es lo que nos cobran por tener la gestión de una cartera delegada, eso no se puede deducir. Pero los gastos de administración y custodia de valores sí los puedes meter en rendimiento de capital mobiliario y tendrías que tributar menos porque restaría de lo que hemos cobrado por dividendos. Vale, y aquí puede haber una doble retención en función de países y demás con el tema de dividendos. Sí, correcto. Sería uno de los consejos, ya no vamos a... vamos a adelantar a uno de los tips finales. Así pero que hay que tenerlo en cuenta aquí. Sí, correcto. Sobre todo cuando cobramos dividendos de acciones extranjeras, de fuera de España. ¿Vale? Sí, ahí luego veremos los acuerdos de los países y demás. Correcto. Puede ser una tablita, me suena haber visto alguna vez. Vale, dentro de los dividendos también tenemos la parte de dividendo flexible, ¿no? Sí, vamos antes. Que me he saltado el ejemplo. Vamos antes a mostrar un ejemplo de dividendos, ¿no? Para que quede claro, por si acaso alguno... Vale, he pasado de página más rápido de lo que debería. Con el ejemplo 3. Vale, ejemplo 3, dividendos en efectivo. Aparece en pantalla. En septiembre de 2024 se adquirieron 200 acciones de la compañía XXX, cuyas acciones están admitidas
a negociación en bolsa. En mayo de 2025 la compañía aprobó un reparto de dividendo de 0,5 euros por acción. La entidad financiera practicó una retención de 19% equivalente a 19 euros y aplicó una comisión por el cobro de los dividendos de 3 euros. ¿Esa comisión sería deducible? ¿Cuál? Esa comisión que te cobra no es la deducible porque no es la de custodia, ¿no? En este caso. Es decir, te cobra una comisión por el cobro de los dividendos de 3 euros. Correcto. ¿Sería? No sería comisión de custodia ni de administración. Vale, solo de custodia. Vale. El importe que se incluirá en la base del ahorro como rendimientos del capital mobiliario será importe bruto menos gastos asociados, es decir, 200 acciones por 0,5 euros entre el coste, en este caso 3, serían 97 euros. Para determinar el resultado de la liquidación se deducirá la retención efectuada de 19 euros como pago a cuenta. Vale, pues sencillito el ejemplo, ¿no? Sí, es lo más básico que hay dentro del mundo del dividendo. Ahora, como decías, vamos a pasar a los más complicados y que a mí siempre más me ha preguntado la gente, porque son bastante desconocidos, ¿no? Que es el dividendo flexible o scrip dividend. Recibir derechos de suscripción de una compañía, ¿vale? Porque hay 3 opciones diferentes. La primera es mantener los derechos y convertirlos en acciones nuevas. Ahora hablamos de ellos. La segunda, vender esos derechos de suscripción que nos dan las empresas al precio del mercado. Vale. Y la tercera, vender los derechos a la misma empresa que nos los da. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo las 3 vías con sus ejemplos porque aquí ya es un poquito más... Aquí ya la cosa se complica bastante. Correcto. Si mantenemos los derechos y los convertimos en acciones nuevas, imaginamos, famoso, vamos a poner otro ejemplo, vamos a cambiar de empresa. Santander, Banco Santander, nos da derechos de suscripción y directamente no hacemos nada, ¿vale? No, decimos que nos den acciones nuevas, no queremos venderlos. ¿Qué pasa aquí? Se convierten esos derechos de suscripción en acciones nuevas, hay un ratio siempre, necesitas X derechos para que te den una acción, no son precio 1-1 el cambio, ¿vale? Pero decir que no se tributa ni se retiene, Hacienda no te retiene nada en el momento en el que te dan esas acciones, esos derechos se convierten en acciones, sino que el hecho imponible aparecerá cuando acabe yo vendiendo esas acciones nuevas que me han dado, ¿vale? Para que la gente lo entienda de una forma más fácil, aquí ¿qué precio de compra tendrían esas acciones nuevas que me dan por los derechos de suscripción? Pues básicamente es como si les pusiéramos el precio de compra 0 para que todo lo que me dan como acciones, todo el valor fuera el dividendo. Si eso lo juntamos y esas acciones nuevas las metemos con el mismo paquete de las acciones antiguas que yo tenía, lo que hacen es que me bajan el precio medio de compra del paquete. Porque como no valen nada o como me han costado 0, si yo tendría más acciones por el mismo importe total. Por tanto, el precio medio de compra me va a bajar. ¿Vale? Y bueno, ahí se computará luego como ganancia o pérdida cuando venda. Y la fecha, esto también es importante, la fecha de compra de las acciones que me entregan, que me intercambian por los derechos, corresponden a la fecha de compra de las primeras acciones, de las acciones que me generan a mí esos derechos. Vale. O sea, no es la fecha de compra de cuando me entregan a mí las acciones nuevas, sino que de las acciones antiguas. ¿Vale? Vale. Así que, bueno, vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Vale, sí, por favor. Vamos a ver, ya lo estamos viendo en pantalla, el ejemplo 4, dividendo en forma de acciones recibidas. Las 3.000 acciones de la sociedad X cotizada en bolsa, que se compraron a 11 euros, han dado derecho a recibir 84 acciones como pago de dividendos. Por tanto, en total se tendrán 3.084 acciones de la sociedad X, cuyo valor de adquisición pasará a ser el siguiente. El valor de adquisición de las acciones iniciales será 3.000 acciones por 11, 33.000 euros. El coste de las acciones recibidas,
Pues no tienen coste, me los han dado por dividendo. El coste resultante unitario será el coste de las acciones antiguas y de las recibidas repartido entre el número total de acciones que pase a tener. Por tanto, será los 33.000 euros entre 3.084. Entonces, todo el paquete que tenga de la compañía X pasará a tener un valor de compra, un coste de 10,70. Bajando desde 11. Correcto. Vale. A efectos fiscales, pues las 3.084 acciones son exactamente iguales. No hay diferencia entre ellas ni de valor de adquisición ni de fecha de compra, que es la de la adquisición de las 3.000 acciones originales. Y en el momento de la venta de los títulos, a la hora de calcular la ganancia o pérdida patrimonial, se considerará como valor de adquisición los 10,70 euros por título. Vale. ¿Vale? Vale, sí, ha quedado claro con el ejemplo. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente, que sería... Vender los derechos al mercado, ¿no? ¿Qué pasa si vendemos los derechos al mercado? Pues que hay que tributar por ello. Correcto, y lo equipararíamos para que la gente lo entienda a cuando vendemos una acción. ¿Qué pasa? Cuando vendemos una acción de otra compañía, estamos vendiendo en el mercado, ¿vale? Pues aquí los derechos de suscripción, si los vendemos en el mercado, también tributan como las acciones, ¿vale? Lo único, o sea, sería una ganancia patrimonial, pero con retención del 19%, ¿vale? Esa sería la diferencia. Ganancia patrimonial, pero ya nos aplican una retención. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? El ejemplo 5. Sí. Venta de derechos de suscripción. Las acciones de la compañía X que cotizan en bolsa generan 1.500 derechos de suscripción al repartir la empresa dividendo en forma de derechos de suscripción que se venden en bolsa ya que decide no convertirlos en acciones. En el mercado los derechos tienen un precio unitario de 0,22 euros. La ganancia patrimonial obtenida en la venta es de 1.500 por 0,22 euros, en total 330 euros. Este es el importe que se incluye en la base de ahorro. La entidad financiera retendrá un 19% de ese importe, es decir, 62,7 euros, por lo que se recibirán 267,3 euros. Para determinar el resultado de la liquidación de IRPF se deducirán los 62,7 euros en concepto de pago a cuenta o retención. Es decir, aquí sí que, aunque sea dentro de ganancia y pérdida patrimonial, entra en juego la retención. Correcto. Que cuando vendes una acción al uso no aparece, ¿no? Recibes el importe total. Pero aquí, al ser algo especial, al ser quizás una mezcla entre dividendos y venta normal, pues sí, entra en juego. Pasaría igual que a los fondos de inversión, que cuando realizamos la venta y generamos una ganancia o pérdida patrimonial, llevan retención en caso de que haya una ganancia patrimonial. Vale. Luego tendríamos la tercera opción, que es vender los derechos a la empresa emisora a un precio fijo. La empresa nos compra esos derechos. ¿Los queremos vender? Pues te doy tanto. Ahí realmente lo que estamos haciendo sería cobrar un dividendo. Iría como rendimiento del capital mobiliario dentro de la base imponible del ahorro y tributaría exactamente igual que un dividendo. Vale. ¿Vale? Vale. Pues bueno, aquí quizás la más compleja es la de vender los derechos a mercado, por eso que entra en juego la retención dentro de algo que antes no aparecía, ¿no? Es decir, que sí, aparece un nuevo, y también tener, cuando mantenemos los derechos y se convierten en acciones nuevas, el saber, el calcular cuál es el precio medio de las acciones que tienes en cartera. Vale, pues vamos a tocar ahora un tema que hemos introducido ya unas cuantas veces, que es compensar dentro de la base de ahorro, es decir, intentar compensar las ganancias o pérdidas patrimoniales, en este caso pérdidas, sobre todo nos va a interesar compensar con el rendimiento del capital mobiliario, que se puede solo hasta el 25%, en este caso, entre ambos esquemas. Dentro de ganancia y pérdida patrimonial sí que se puede todo, ¿no? Todo lo posible. Sí, correcto. Y aquí, bueno, pues esta compensación, decir que no solo aplica a las acciones, sino que los fondos y ETFs pues pasarían a entrar dentro del mismo grupo. Serían ganancias patrimoniales que puedo llegar a compensar con la parte del rendimiento capital mobiliario hasta el 25%, en caso de que las ganancias y pérdidas patrimoniales
no se compensen unas con otras, que puede darse el caso de que a veces tienes una que has ganado, otra que has perdido y directamente no tienes nada que compensar con la parte de rendimientos de capital mobiliario. Vale, pues no sé si hay algo más que decir en esto. No, yo creo que bastante... Lo hemos dicho también al principio, hasta 25% entre ambos y listo. Vale, pues vamos a hablar ahora de fondos de inversión, ETFs, que bueno, por ejemplo los ETFs funcionan, ya así de introducción, muy parecido a las acciones, prácticamente igual. Y los fondos que sí que tienen ahí alguna cosa especial. Esperemos que no haya ningún partícipe de Basalto que tenga que hacer esto. No. Si lo es, pues han perdido bastante. Corremos un tupido velo. Si eres partícipe de Basalto, no veas esta parte, ¿no? Puedes saltar, puedes irte a los ETF. Vamos a ver la ganancia o pérdida, ¿no? ¿Cuándo se genera? Pues en el momento del reembolso de las participaciones. Aquí hablamos de reembolso de las participaciones. En acciones lo que hablamos es de venta de esas acciones, ¿no? El valor de reembolso menos las comisiones de reembolso por un lado, menos el valor de suscripción más las comisiones de suscripción, al igual que hacíamos con las acciones, sumar y restar comisiones, nos da el resultado, lo que sería la ganancia o pérdida patrimonial obtenida con ese fondo, ¿no? Y al igual que las acciones, se utiliza el método FIFO, es decir, en las acciones, las primeras acciones que compras, las primeras que salen, aquí las primeras participaciones que compras son las primeras en salir. El factor, creo, un poco diferente con las acciones es el tema retenciones. Correcto. Aquí Hacienda sí te aplica una retención del 19%, a diferencia de las acciones que habíamos dicho que no te aplicaba retención, ¿vale? Así que siempre que vendamos un fondo de inversión, el importe que veamos en nuestra cuenta, ya la entidad bancaria o la entidad financiera se ha quedado a nombre de Hacienda con ese 19% que luego pues utilizaremos cuando hagamos la declaración para ver si tenemos que pagar más o menos, pero ya digamos más no, porque ya nos lo han retenido, ¿no? El único caso de que podría ser que tuviéramos que pagar algo más de ese 19% es si nos pasáramos de tramo, sí, y pasáramos pues a un segundo tramo, no al tramo inicial, porque hayamos tenido unas ganancias superiores, ¿no? Vale, y aquí sí que es cierto que también puede entrar en juego el tema de la comisión de custodia, que hemos hablado antes en cuanto a dividendo, que podría ser aquí deducible. Las comisiones de administración y custodia son deducibles y se restan del bloque de rendimientos de capital mobiliario. ¿Vale? Esas, o sea, la de administración y custodia, que no las metemos dentro de las comisiones de suscripción o las comisiones de reembolso, que esas sí entran para la ganancia y pérdida patrimonial, pues las de administración y custodia nos las podemos deducir en rendimientos de capital mobiliario. Vale, y dentro de España la verdad que hay un factor muy interesante dentro de los fondos, quizás más incluso que los fondos cotizados o que las acciones, que es la ventaja esta de poder moverte entre ellos, ¿no? Correcto. El diferimiento fiscal, ¿no? Podríamos llamarlo, que es que cuando tenemos participaciones en un fondo de inversión, tenemos dos opciones. Si las vendemos, si pedimos el reembolso, pasamos por Hacienda. Si traspasamos ese fondo a otro fondo, que el único requisito es que sea un fondo UCITS, que tenga pasaporte europeo, que son casi todos los que se comercializan a nivel de inversor retail en España, sí, pues podemos aprovecharnos y no tributar, ¿vale? Eso quiere decir que hacemos efecto bola de nieve. Para que vamos a poner un ejemplo bastante gráfico. Imaginaros que estamos en lo alto de una montaña, una bola de nieve que va bajando, ¿vale? Si no tributamos porque hacemos un traspaso, ¿qué conseguimos? Que todas esas ganancias sigan generando, la bola de nieve se vaya haciendo más grande, y cuanto más grande sea la bola, más genera. Si cuando la bola empieza a generarse, llegáramos y cogiéramos una pala y quitáramos parte de la bola, pues la bola, al ser más pequeña, generaría menos y cogería menos nieve. Por tanto, esa es una de las grandes ventajas que tienen los fondos de inversión. Y sobre todo, ¿quiénes se pueden aprovechar de ellos? Pues los inversores a largo plazo. Si tú piensas en invertir a largo plazo, el diferimiento fiscal es absolutamente diferenciador con las acciones,
¿vale? Porque vas a poder generar el dinero, en lugar de pagárselo a Hacienda, va a estar generando más dinero para ti, ¿vale? Así que para mí, un elemento fundamental y, ojo, muy importante, los ETFs no tienen este beneficio, ¿vale? Los ETFs, cada vez que vendes, tributas, que mucha gente dice, oye, no, es que los ETFs tienen comisiones más bajas que los fondos de inversión y tal. Sí, es cierto, bueno, hay fondos y ETFs, Sí. y te puedes encontrar de todo. Pero aunque tengan comisiones más bajas, cuidado, porque lo que eres capaz de generar al no tener que tributar una ganancia patrimonial cuando traspasas de un fondo a otro, puede ser muchísimo más que lo que genera o lo que te puedes generar por tener una comisión más baja, que al final siempre cuando hablamos de rentabilidades siempre ya están descontadas las comisiones, ¿vale? Así que es una ventaja cuidado fantástica. y sobre todo hay que saber aprovecharse de ella y beneficiarse, que juega a nuestro favor, ¿no? Que no estamos aquí engañando a Hacienda ni a nadie, es una ventaja que tenemos, pues oye, vamos a utilizarlas a lo máximo posible. Sí, sobre todo, como has dicho, en ese caso de querer invertir a largo plazo, a lo mejor en algún momento hay que rotar también esa cartera a largo plazo y con los fondos te parece, o es mucho más interesante que con otros. Claro, es que puedes usar fondos ofensivos cuando el mercado sube, te da la posibilidad de rotar a fondos más defensivos, en caso de que realmente... Monetarios incluso. Correcto, monetario sería la Imagínate- parte defensiva. Es decir, si la gente donde está metida es en fondos indexados, que como siempre decíamos es ir en el avión con el piloto automático, pero que no hay un piloto que coja las riendas, pues cuando vienen mal dadas, pues la gente va a sufrir, pues podría utilizarlo para rotar a un fondo monetario o algo con menos riesgo. Si tú tienes un fondo de gestión activa, como es el caso de Basalto, que intentamos cuidar bien y es el piloto va a cargo del avión y lo que hacemos es que las caídas en los mercados se noten lo menos posible, pues tendrían menos necesidad. Pero que sepamos que existe y que sepamos utilizarla. ¿No? Y que incluso, por ejemplo, en caso de que tengas una necesidad en ese momento y tengas que pedir un préstamo al banco, por ejemplo, podrías poner parte de ese dinero en un fondo monetario que no va a tener tanto movimiento y a lo mejor al banco le es más interesante prestarte o más dinero o el dinero que necesites o incluso a un tipo de interés más interesante, o sea que también es un punto interesante. Vamos con un ejemplo sobre fondos para entender cómo funciona esto. Venga, vamos al ejemplo 6, que ya lo estamos viendo en pantalla, correspondiente a la venta de un fondo de inversión. El 3 de febrero se invierten 20.000 euros en el fondo Multigestión Basalto USA. Aquí no hay X. Aquí no hay X. Y he puesto 20.000, pero yo creo que deberían ser por lo menos 200.000, ¿no? El precio de cada participación, o lo que es lo mismo, el valor liquidativo en ese momento es de 15 euros por participación. La compra implica unos costes de 170 euros. Dado que los costes de compra reducen la cantidad disponible para invertir a 19.830, que serían los 20.000 euros menos los 170 de costes, pues se podrán adquirir 1.322 participaciones, que serían los 19.830 entre 15 euros de cada participación. El 7 de septiembre pues se reembolsan todas las participaciones, siendo entonces el valor liquidativo de 16 euros y existiendo unos gastos de venta de 120 euros. El valor de reembolso descontando los gastos de venta serían pues los 1.322 por 16 de valor liquidativo menos los 120 euros de gastos. En total 21.032 euros. Y el valor de suscripción, incluidos los gastos de compra, serían los 19.830 más los 170 euros de gastos. En total, 20.000 euros. ¿Qué tenemos al final? Pues una ganancia de 1.032 euros, 21.032 menos 20.000. Aquí, pues teniendo en cuenta los tipos y tramos impositivos mencionados, a los primeros 6.000 euros obtenidos les corresponde el tipo del 19%. Ahora vamos a ver luego los tramos, ¿vale? Entonces sería el 19% o lo que me retendrían sería el 19% de 1.032 euros,
serían 196,08, que sería lo que me retendría Hacienda y que me ingresarían a mí en la cuenta. Y luego, para el reembolso de participaciones compradas en distintas fechas, pues recordar que aplicamos el método FIFO como en las acciones. Vale. Muy claro, ha quedado con el ejemplo. Y pasaríamos ahora a algo parecido a los fondos, ¿no? Sí, vamos con los ETFs, que son muy parecidos a los fondos, quizás diferenciando ese tema de la retención, ¿no? Sí, correcto. Bueno, al final también hay una ganancia y pérdida patrimonial que se calcula como un fondo de inversión con el valor de reembolso menos valor de suscripción con sus comisiones respectivas, ¿no? Normalmente los ETFs no tienen retención de IRPF del 19%, cosa que sí tienen los fondos de inversión, ¿vale? Cuando vendes, no cuando traspasas, que sabemos que están exentos, pero hay que tenerlo en cuenta, que el ETF normalmente no tiene retención. Te puedes encontrar alguno, dependiendo del país que sea y tal, que sí pueda tener algún tipo de retención. Y luego la diferencia fundamental, que ya la hemos comentado antes, es que no existe el diferimiento fiscal. No puedo traspasar de un ETF a otro sin tributar. Tengo que vender, ¿vale? Aquí decir una cosa también importante. Algunas personas tienen dudas con el traspaso de fondos. El traspaso de fondos no tiene que ser únicamente dentro de una entidad. O sea, tú tienes un fondo en el Banco Santander y quieres traspasarlo a otro fondo del Banco Santander o que lo comercialice el Banco Santander de otra gestora, sí, y puedes hacerlo, ¿no? Se traspasa. Pero si tú quieres cambiar de entidad, si tú quieres pasar decir, oye, mira, ahora ya no quiero estar con el Banco Santander y quiero abrirme una cuenta en MyInvestor, por ejemplo, desde donde puedes invertir en multigestión Basalto USA. Entonces, también puedes solicitar un traspaso. Puedes solicitar el traspaso del fondo desde una entidad comercializadora como el Santander a otra como MyInvestor. Y dirás, bueno, ¿y los datos fiscales qué pasa con ellos? ¿Me los tengo que apuntar? Porque si no, si ya voy a cerrar la cuenta en el primer banco, ¿los voy a tener en el segundo o cómo va a pasar? No os preocupéis. Los bancos, en el caso de los fondos de inversión, cuando se hacen este tipo de traspasos y pasas de una comercializadora a otra, pasan la información fiscal de una a otra. Así que cuando acabéis vendiendo ese fondo algún día, en la entidad MyInvestor, hemos puesto en el ejemplo, tendrá los datos fiscales del beneficio que traías acumulado del Banco Santander, aunque el fondo original no fuera del Banco Santander, ¿vale? Pero que no haya preocupación en esto, ¿no? Porque es un tema que la gente suele preguntar. Sí, los fondos al final quizás es la estructura un poco más de este tipo, más controlada o que más optimizada está a nivel fiscal, más incluso que las acciones o que los propios ETFs. Vale, pues sobre todo la diferenciación entre ETFs y fondos, también un poco con el horizonte a largo plazo, yo creo que está clara con todo ese tema de la ventaja que tienen los fondos a la hora de traspasarlos, y que el ETF, pues si quieres rotar, te va a quitar el cachito en ese momento y el fondo al final, lo cual puede generarte una diferencia que puede ser grande, sobre todo si vas a largo plazo. Vale, pues ahora vamos con algunos aspectos especiales, fondos garantizados, ¿no? Efectivamente, dentro de los fondos de inversión, ahora vamos a hablar de específicamente de los fondos garantizados, ¿vale? Aquí, ¿cómo tributan o qué es lo que tendría la fiscalidad de ese tipo de fondos? Tenemos que diferenciar muy bien entre quién recibe la garantía, ¿vale? Si es garantía interna o garantía externa. Garantía interna, ¿qué es? Pues que el fondo recibe el capital si no se alcanza un valor liquidativo determinado. Interna, ¿por qué? Porque la garantía se la queda al fondo, sí, ¿vale? Relacionamos el término interno con esa garantía. Pues aquí, ¿qué pasa? Que el inversor lo que ve es, como el dinero se queda en el fondo, el valor de la participación de ese fondo sube, ¿vale? Pues tributa igual que un fondo normal. No hay evento fiscal hasta que realicemos una venta. Esto podría ser parecido, ¿no? Haciendo el símil con las acciones, cuando una empresa recompra acciones, ¿no? Es decir, que se puede atribuir, pero no es algo que
que aparezca, no es algo que te ingresen, sino que, oye, si el valor sube, pues ahí es cuando se reflejaría. Y luego tendríamos la segunda opción, que serían los fondos garantizados de garantía externa. ¿Qué pasa aquí? Pues que el capital se entrega directamente al partícipe como diferencia entre el valor liquidativo del fondo en una fecha determinada y el valor liquidativo garantizado. En este caso, pues lo tenemos claro, tributa como rendimiento de capital mobiliario con una retención del 19%. Exactamente igual que un dividendo. Vale. O sea, sería como los fondos de inversión de distribución que hablamos el capítulo anterior, sí. ¿vale? Que es, yo tengo mi fondo, no vendo mis participaciones, pero recibo un dividendo, el partícipe, pues eso cómo va, rendimiento de capital mobiliario como todos los dividendos. Vale. ¿Vale? Aquí también decir que para los fondos garantizados aplica la norma antiaplicación. Cuidado con comprar y vender en los 2 meses anteriores, porque no podrías aplicarte una pérdida patrimonial en caso de que hayas recomprado el mismo fondo 2 meses antes o 2 meses después. Aquí se puede gestionar de diferentes maneras. Me explico. Si tú tienes acciones y no quieres incurrir en la norma antiaplicación teniendo acciones del Banco Santander, pues lo tienes complicado porque el Banco Santander solo hay uno. Pero si tú tienes fondos con la norma antiaplicación, lo tienes más fácil, porque fondos, por ejemplo, indexados del SP500, tienes uno de la casa X, otro de la casa Pascual, o sea, hay de diferentes comercializadores y básicamente es el mismo producto, ¿vale? Te puede cambiar mínimamente. Lo tendríamos más difícil pues, en el caso de fondos de gestión activa, como puede ser Multigestión Basalto USA, porque ahí ya no tienes otro producto igual, ¿no? Pero en el caso de la norma antiaplicación, aquí podríamos encontrar un resquicio con fondos muy parecidos o casi iguales de diferente comercializador. Vale, pues ya por último nos queda por ver los tramos, ¿no? Correcto, los tramos de lo que hay que pagar, de la base imponible del ahorro, ¿no? Que todo esto que hemos hablado, tanto de rendimientos de capital mobiliario como de ganancias y pérdidas patrimoniales, esa compensación posible hasta los límites que hemos visto y que si no consigues compensarlo todo, vas a los próximos 4 años, pues el resultado, si sale positivo, al final tenemos que acabar pagando a Hacienda, ¿no? Y esto va por tramos. Hasta 6.000 euros, 19%, ya lo habíamos introducido antes. Correcto, y es lo que te suele retener Hacienda siempre. Cuando existe retención, siempre te retienen el mínimo. Por eso decíamos antes, dependiendo de todo el volumen que ganes, luego acabarás pagando más o menos. Pero si estás que solo has un beneficio de 6.000 euros o hasta 6.000 euros, no tendrás que pagar más porque te habrán retenido lo correcto. De 6.000 a 50.000 euros, 21%, de 50.000 a 200.000 euros, 23%, de 200.000 a 300.000, 27% y más de 300.000, 28%. Ya duele ahí, ya 28% ya te duelen las cosas. Ya es casi un tercio. Te empieza a doler el hígado ahí y tal, pero oye, también hay que tener en cuenta, has conseguido un beneficio en el año de más de 300.000 euros, ¿eh? Así que duele compartir, pero también es por buenas noticias, ¿no? Así que, bueno, estos serían los tramos. También decir que son tramos progresivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, mi beneficio es, imaginaros, 180.000 euros, pues a los primeros 6.000 euros los pagaría al 19%, de 6.000 a 50.000 euros los pagaría al 21% y de 50.000 a 180.000, que creo que hemos dicho el ejemplo, pues irían al 23%. No paso a pagar un 23% de todo, sino que es escalable, ¿no? Vale, pues sabiendo esto, vamos a comentar algunos de los consejos o errores un poco más habituales. El pensar que como no trabajas pero sí que has recibido algún tipo de interés, no tienes que presentar la declaración de la renta, que aquí sí que es cierto que van cambiando un poco. De hecho, hace 1 año o 2 cambió un poco el mínimo para presentar la renta, ¿no? Sí, correcto. Y demás. Entonces hay que estar al tanto, por si estás viendo esto en otro año que no sea el 2026, hay que estar siempre al tanto de... Pero sobre todo yo creo que esta pregunta es para la gente joven que nos ve, que todavía no trabaja, pero hace sus pinitos en el mundo de las inversiones y dicen, oye,
si yo no invierto, o sea, si yo no trabajo, perdón, pero invierto, ¿tengo obligación de presentar la declaración o no? Vamos por partes. En caso de que pierdas dinero invirtiendo, te interesa presentar la declaración. ¿Por qué? Porque si no tienes ningún otro ingreso, podrás compensarte durante los próximos 4 años esa pérdida, ¿vale? Y a lo mejor ya trabajas y tienes ganancias y demás, pues bueno, oye, saber que si perdemos, compensa declararlo. ¿Vale? Y si has ganado dinero y son más de 1.600 entre intereses, dividendos, ganancias por acciones y demás, también es obligatorio. Aquí decir que 1.600 euros brutos, antes de las retenciones. Vale. Porque lo que ganamos o lo que ingresamos por dividendos siempre llevan esa retención del 19%. Pues siempre se miden brutos, tanto la ganancia patrimonial como la parte de los dividendos. Vale, otro consejo importante es echar la vista atrás 4 años y ver qué es lo que ha pasado y si te dejas alguna cosilla ahí que pueda ser compensada. No regales dinero. Al final, aceptar los errores es también muy importante, sobre todo en este caso. Correcto. Yo últimamente, cuando hago el IRPF, sí que me doy cuenta de que aparecen las pérdidas que no has podido compensar durante los últimos 4 años. ¿Vale? Entonces, como tú las ves en la declaración, también piensa lo que te va a vencer este año o lo que te vence este año. A lo mejor te interesa, si tú las tienes controladas, la pérdida que vas a poder dejar de compensarte este año, a lo mejor te interesa jugar con vender algo de lo que tienes para poder no declarar ese beneficio, porque te lo podrás compensar con la pérdida que tienes de años anteriores. Entonces, hay que saber jugar con eso de los últimos 4 años para que también vaya en nuestro beneficio y no olvidarnos de esas cantidades y que al final pues pasen a beneficio de inventario, ¿no? Vale, otro consejo importante o factor importante a tener en cuenta es que ahora mismo hay gente tirándose los pelos porque dice, yo es que hago 10 operaciones al día. Como tenga que sacar la tablita de Excel para el método FIFO y la ley está anticompensación, ya ni te cuento, ¿qué hago? Sí, Los bancos o a través de los brokers se puede sacar un informe, ¿no? Y se puede agrupar ahí todo, y también hay plataformas externas que te ayudan mucho a hacer todas estas cosas ya automatizadas. Hay mucha gente cada vez más que se dedican al trading o que hacen trading. Bueno, aquí yo creo que el programa cartera debe entrar en pánico cuando ve 500 operaciones al año o cosas de este estilo. Y hay gente que pregunta, oye, pero en la declaración tenemos que poner una por una todas las operaciones. Pues decir que si te dedicas al trading y realizas muchísimas operaciones, se pueden agrupar. ¿Y cómo agrupo? Pues normalmente por entidad. Si yo tengo en Interactive Brokers la cuenta desde donde hago trading, pues lo que pondría en lugar del emisor poner Telefónica, pues pondría Interactive Brokers. Y ahí sumaría todas las ganancias y pérdidas patrimoniales de todas las operaciones que he hecho en el año con sus respectivas comisiones, como hemos comentado dentro, y pondría el total, ¿vale? El total que me ha generado. No os preocupéis si lo importante realmente es poner el dato de ganancia o pérdida correcto. Si ponéis el dato de ganancia o pérdida correcto, en caso de que Hacienda tenga alguna duda y os llame, oye, ¿me puedes desglosar las operaciones que has realizado en la cuenta de Interactive Brokers? Evidentemente tenemos que tener un soporte, de algún sitio lo habremos calculado, ¿no? Y como Interactive Broker, cualquier otro, pues se presenta la documentación, coincidirá con la ganancia o pérdida total y no tendrás ningún problema. Exacto, si lo haces bien no tienes a quién temer. Vale, y ya la última cosa que también la hemos introducido antes es el tema de los dividendos cuando vienen de fuera de España, sobre todo porque hemos hablado de esa retención del 19%, en algún caso puede haber ahí una doble retención que hay que tener en cuenta. Sí, normalmente sobre todo pasa con Estados Unidos, ¿no? Vale. Que hay convenio de doble imposición y con otros países, pero se invierte mucho en Estados Unidos. ¿Y qué pasa aquí? Que en origen, cuando una empresa americana nos da dividendos, en origen te aplican una retención. Y luego cuando ese dividendo llega a España, pues Hacienda te aplica otra retención.
entonces tendrías que el dividendo han cogido muchísimo, porque te han aplicado 2 retenciones. ¿Qué podemos hacer en la declaración? Pues hay un apartado que no debemos olvidarnos, que es para que nos devuelvan esa retención que nos han aplicado en origen, en este caso en Estados Unidos. Ponemos la cantidad porque en el desglose sabemos, cuando cobramos el dividendo en el movimiento bancario, sabemos cuánto nos han retenido en origen, podemos informarlo en la declaración de la renta y Hacienda pues nos devolverá porque tiene un convenio con ese país y ese país se lo devolverá también a Hacienda. ¿Vale? Vale. Así que aprovechemos todas estas pequeñas ventajitas que podemos tener a la hora de hacer la declaración. Muy bien, pues no sé si nos dejamos algo. Hemos dado un repaso completo al tema de fiscalidad. Sí, recomendamos siempre, en caso de alguna duda, contactar con un asesor fiscal, evidentemente. Pero bueno, pequeñas pinceladas para aclarar un poco la cosa y sobre todo comprenderlo a la hora de... Nos hemos centrado en lo que más interesa en este podcast, que es inversiones y sobre todo renta variable con sus acciones, sus fondos de inversión ETFs y los dividendos. Pero bueno. También con lo que estamos más familiarizados. Correcto, no vamos correcto. A ponernos aquí a hablar de algo que Así no... que, pero bueno, la fiscalidad es mucho más grande, sí, interesante. amplísimo. Y bueno, nunca se sabe, podemos hacer más episodios de fiscalidad en caso de que guste, ¿no? Sí. O podemos contar también con alguien, algún profesional. Correcto. Pero hoy queríamos hablar un poco, también al estar en etapa, sobre todo de lo que conocemos y venimos tanto tiempo haciendo. Y sobre todo tú, dentro Ricardo. de muy poquito, pues hay que presentar la declaración. Ya se ha abierto el plazo. Ya se ha abierto el plazo. Hay gente que ya está cobrando devoluciones como loco, pero para pagar hay hasta el 30 de junio de plazo. Así que, por tanto, hagamos bien la declaración y aprovechemos todas las ventajas. Muy bien, pues muchas gracias por ver el episodio. Si te ha gustado, pues haznoslo saber con un like, un comentario, por ahí cualquier cosa. Recuerda suscribirte para apoyar el contenido del canal y nos vemos en la próxima. Un saludo.